Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos el placer de tener a Tulio Hernández con nosotros. Tulio es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de una larga trayectoria en la investigación y en la publicación de trabajos sobre temas de sociología y de política, y es columnista de varios periódicos. Es ampliamente conocido. Para nosotros es verdaderamente muy auspicioso este momento porque Tulio tiene varios años ya en Colombia y se ha especializado de alguna manera en esto que podríamos llamar la nueva Gran Colombia, porque casi que es una nueva Gran Colombia. Él es en cierta forma gran colombiano porque él es tachirense y mantiene su orgullo tachirense que para nosotros los venezolanos es casi como una parte de Colombia en Venezuela, por decir algo. Y será también, y será también Cúcuta una parte de Venezuela en Colombia. Bueno, adelante Tulio, bienvenido y gracias. Eh, ya hemos preparado un poco esto. Danos tus perspectivas sobre esta relación de la diáspora venezolana en Colombia que es tan importante para nosotros. Gracias, Manolo, por esta presentación. Nunca me habían definido como gran colombiano, pero me encanta, me alegra, porque así me Me uno siento, a tu gentilicio. porque así me siento. No, fíjate, yo creo que hay cuatro cosas claves para entender la migración venezolana a Colombia. Primero, es la migración más grande, digo en número de personas, que se ha producido entre dos países vecinos en la historia de América Latina. Ni la migración de uruguayos a Argentina, ni la migración de nicaragüenses a Costa Rica, ni siquiera la migración de haitianos a Dominicana ha tenido las dimensiones que tiene la migración nuestra a Colombia. Hoy somos dos, más o menos, no sabemos exactamente, porque no, hay mucha migración irregular, pero somos más o menos 2.500.000 personas los que hemos emigrado a Colombia. Para hacerlo gráfico, es como si toda la población de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena se hubiesen vaciado y se hubiesen ido a otro país. Ese es el primer dato. El segundo es que Colombia nunca había tenido experiencia en recibir migraciones. Colombia era un país de migrantes. En cambio, Venezuela era un país receptor de migraciones. Y por primera vez, Colombia recibe una migración de este tamaño. Y la tercera idea que me parece importante comentar es que las políticas migratorias hechas por los gobiernos de Colombia, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque, y en menor medida, pero no las ha revertido, el gobierno de Petro, han sido las políticas más abiertas, más generosas, más solidarias que se hayan conocido en la historia contemporánea en América Latina. Entonces, esos tres hechos son muy significativos. Y el otro, para no hablar tan largo, es que esta migración ha hecho algo que ni el mercado ni la diplomacia habían logrado, y es que Colombia y Venezuela se reconozcan en su identidad, en su paralelismo histórico, en sus similitudes culturales, como nunca antes había ocurrido gracias a este proceso migratorio. Es decir, que ha ocurrido, para usar un verbo inglés, una cosa que se llama mirror, un espejeo. Nos hemos visto en el espejo de una identidad que tiene una división geopolítica, pero que tiene una gran, digamos, cohesión histórica, cultural, eh, racial, si se quiere, de alguna manera, el mestizaje que tenemos. Y sobre todo, pienso yo, en términos de proyecto político, porque el proyecto político de Venezuela y Colombia era el proyecto de Bolívar, era el gran colombiano que luego se extendió
a Perú, Ecuador y Bolivia, que también es una creación de la propia guerra de independencia. Dime una cosa, ¿cómo vislumbras tú en el periodo inmediato? En Venezuela hay elecciones este año. Hay una serie de problemas muy graves en Venezuela. Va a seguir, creo yo, aumentando la migración de venezolanos hacia Colombia y por esa vía también hacia Panamá y Estados Unidos. ¿Cómo la visualizas tú? Sobre todo porque hay unas nuevas tensiones entre Venezuela y Colombia y además porque también Colombia está experimentando algunos problemas, ¿no? Mira, hay unos estudios hechos durante larguísimo tiempo. Cuando una migración pasa de 10 años, aun cuando cambien las condiciones del país de donde surgió la migración, solo retorna más o menos el 20 o el 25%. Y generalmente retornan los mayores. Por ejemplo, si yo tuviese, ojalá, 25 años y me hubiese venido a Colombia y me caso con una colombiana o vengo con mi familia y mis hijos crecen aquí y yo soy, suponte, médico o profesor y ya tengo un empleo sólido, es muy difícil que yo regrese al país de origen. Entonces, tenemos que ir pensando en un país sin territorio. O sea, somos en este momento casi 9 millones de venezolanos en el extranjero. Perdón que te haga una pequeña incisión allí. Yo llamo a este programa Diasporzuela. Este programa es de un canal que tiende a ser un canal de la diáspora, que ya está en España, que está en México y que está creciendo hacia el Sudamérica también. Eh, yo usaba el nombre de Diasporzuela porque tengo una gran necesidad de identificar este nuevo estado de Venezuela. Tomás Páez llama a esto una nueva geografía de Venezuela. Algunos amigos me han criticado el nombre de Diasporzuela. Es un juego de palabras, casi un retruécano, pero eh, sería que, es decir, nosotros tenemos migraciones europeas en toda América, del sur y del norte, y hoy en día le va a pasar lo que tú acabas de decir, pues son migraciones que ya tienen tres, cuatro generaciones, y sin embargo hay bisnietos de italianos que regresan de Estados Unidos a Italia en cantidades muy pequeñas, pero se mantiene un poco el lazo cultural, pues, ¿no? Y en este melting pot que ya es toda América, ¿no? ¿Cómo llamarías tú si le tuvieses que poner un nombre a estos 9 millones de habitantes, cómo lo llamarías? Pues realmente no se me ocurre. No se te Diasporzuela ocurre. suena raro porque Porque el suela es un sufijo despectivo. sí, sí, pero yo creo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí en Bogotá hay un barrio que se llama Cedrito y se llama Cedrezuela, porque son Sí, muchos venezolanos. exacto. El Pero sufijo fíjate, suela es casi inevitable. claro, pero fíjate qué interesante fue Venezuela. Venezuela tuvo el centro itálico, tuvo Ajá. la casa La vasca, hermandad gallega, la casa tuvo la portuguesa, hermandad todo. gallega. Yo creo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a la necesidad de crear casas de Venezuela en muchos lugares. Aquí, Eso es un buen punto. Te lo agradezco y le voy a dar, desde OCTV, le vamos a dar acogida a eso. La ajá, Casa de Venezuela. la Es una casa de buena idea. Venezuela. ¿Por Sí. qué? Porque nunca, o sea, una de las cosas que yo siento aquí en Colombia es que incluso los más jóvenes, los niñitos que ya hablan colombiano y ya dicen qué pena con usted y ya hablan de su merced, no debemos dejar de ser venezolanos, pero Correcto. sí debemos ser binacionales. Debemos Sí. querer el lugar que nos recibe, debemos entendernos con la nueva nacionalidad.
Y yo creo que ese va a ser el futuro. Yo creo que nosotros, si sigue este gobierno, que probablemente siga, porque no creo que haya elecciones libres, ojalá y las hubiese, espero equivocarme. Esa es otra primicia que nos está dando. Exacto. Pero yo creo que si nosotros llegamos a ser 12 millones, vamos a ser una patria sin territorio, como de alguna manera fueron los judíos durante un tiempo. Y Sí, lo una más, diáspora. una diáspora, éxodo, como quieras llamarla, vamos a conseguir un nombre un día, estoy Vamos seguro. a buscarlo. Me Vamos a anoto. buscarlo, pero lo más bonito son las incidencias que estamos teniendo en otros países. Mira, Manolo, este diciembre, una de las cosas que más me conmovió aquí en Bogotá fue la cantidad de panaderías colombianas que vendían pan de jamón, Qué pero bueno. no para los venezolanos, Sí, pan de para jamón los. porque a los colombianos les gusta. La Sí. cantidad, por ejemplo, de santandereanos que nos hemos conseguido del norte de Santander, de Cúcuta, que Mm. reivindican que la yaca es de ellos. Sí, La cantidad de gente que dice que Caballo Viejo es colombiano y también. que el burrito sabanero lo compuso una persona de Villavicencio. Entonces, Imagínate. y que la arepa es colombiana. Entonces muchos venezolanos se ponen bravos y yo les Mm. digo, no, lo que tenemos es que alegrarnos de que creaciones nuestras se vuelvan no solamente colombianas, sino universales. El Sí. burrito sabanero se lo atribuyen los mexicanos, se lo atribuyen los españoles. Hace muchos años en México, en Acapulco, me dijo un hombre de un trío que nos estaba tocando ahí en el restaurante, que Angelito Negro era un poeta mexicano que se llamaba Andrés Eloy Blanco. Claro, porque además recuerda que Andrés Eloy Murió vivió allá, en sí. Mexicó y murió en México, además Murió, de una murió en Ciudad manera de México, sí. insólita, Sí, atropellado por un sí, automóvil. sí. Bueno, pero digamos, a lo que no quiero perder de foco es que esta Ajá. migración tan grande está produciendo unos cambios en la cultura colombiana y también unos Sí. cambios en la percepción de los venezolanos. Los venezolanos se ponían bravos cuando llegaron, yo tengo ya aquí 5 años, porque los colombianos decían que la arepa era colombiana. Sí. Y yo les decía, pero ¿cuál es el problema? La arepa no es ni colombiana ni Bueno, venezolana, el es joropo precolombina. es llanero de los dos llanos. El joropo llanero de los dos llanos. Pero Mira, además yo le ya se hago nos terminó trampa. el tiempo, ¿viste? Ya se nos Bueno, terminó el pero tiempo. la última, Pero, yo le hago ajá, dime, trampa dime. a los venezolanos que llegan, le pongo música llanera colombiana y les digo, esta música es colombiana. Y los venezolanos me dicen, ¿cómo casi que llorando, si no, ¿cómo me dices tú eso? Es colombiana. Y luego les explico que es la misma música, es el mismo llano, es la misma cultura. Y la migración lo que nos ha ayudado es espejismo, No, dijiste tú, sí, espejeo. Espejeo, espejeo, los ingleses usan el verbo to mirror para to reconocerse. mirror. To Bueno, mirror, lo que nos ha ayudado es a reconocernos claro. como un país, dos países, que una escritora colombiana lo llama que somos unos gemelos o unos mellizos que no hemos querido vernos a fondo. El odio mellizal que existe. Mira, aunque se extienda un minuto más esto, yo me llevé una sorpresa en la Plaza Garibaldi cuando vi un grupo de gente viendo a unos tipos tocando arpa con Licky Licky. Yo andaba con una muchacha mexicana y le dije, mira, eso es de mi país. Y me dice, no, esos son de Mérida, de Yucatán, De de Yucatán. donde era Armando Manzanero. Usan Licky Licky y tocan arpa. O sea que la identidad nuestra está dispersa. Es una, Bueno, es y un- es una acuarela. cuando estudias el origen de la yaca, Ah, imagínate. resulta que tiene que ver con México.
Claro, con el tamal, ¿no? así Y es. con un término que se llamaba ayaca, que era una unidad de medida. Entonces, una hallaca de sal era un peso determinado. Imagínate tú. Y bueno, yo creo que lo bonito no es ponerse bravo porque la gente No, crea crecer, que Caballo Viejo claro, es de Colombia, sino ponerse feliz de que claro, tengamos tantas ganas de ser iguales y de parecernos. así es, así es. Mira, bienvenido. Yo creo que pronto te vamos a tener en el canal. Hemos estado conversando de eso y creo que nos va a dar un gran crecimiento por todo lo que tú manejas, tanto como periodista como en tu inquietud y tu gran, digamos, pasión por escribir cosas buenas. Te felicito, te agradezco mucho y para Ojo con Eso TV es un orgullo haber tenido esta entrevista. Hasta Bueno, luego y nos vemos pronto. muy agradecido. Bueno, Y hasta luego, Tulio. Que hasta estés muy luego. bien, como dicen allá, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, su merced. Así es. Gracias. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Diasporzuela. Una evaluación permanente de una nueva Venezuela global, con una gesta de inserción e integración en muchos países, sin perder su identidad. Con José Manuel Serna, especialista en temas de desarrollo.